Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. Tengo una mala noticia. Hace solo 2 días, este viernes pasado, día 25 de octubre, se nos ha ido uno de los mejores investigadores del fenómeno OVNI, probablemente del mundo. Se ha ido Salvador Freixedo. Y digo se ha ido porque no me gusta utilizar lo que ya todos sabemos. Realmente es duro y difícil ponerme aquí delante de la cámara para hablar sobre alguien tan querido como es Salvador Freixedo, alguien que ha influido de una forma determinante en mi vida. Yo lo conocí cuando tenía 19 años y la verdad es que no es fácil. No he querido hoy ni siquiera utilizar guión, porque lo que tengo que deciros es todo anécdotas y recuerdos que tengo aquí dentro. Y la verdad es que siento rabia, dolor, tristeza y, bueno, un cóctel de sensaciones de haber perdido a este gran amigo, un auténtico maestro dentro de su campo, que fue sin duda la ufología. A ver, para quien no sepa quién fue Salvador Freixedo, este señor entró en la orden de los jesuitas a los 16 años. Estuvo 30 años dentro de la orden. Podéis imaginaros lo que es una educación jesuítica, lo rígida, lo dura que es, la cantidad de conocimientos que este hombre albergaba y finalmente después de, bueno, vamos a decir, pues el consiguiente lavado de cerebro, 30 años después, es decir, a los 46 años, a este hombre se le enciende una lucecita y dice, caramba, aquí hay un fenómeno que se llama ovnis. Aquí hay un fenómeno llamado parapsicología, y empezó a leer libros sobre estos temas y ahí se le rompieron todos los esquemas. Decía él, se vino al suelo todo el tinglado religioso. ¿Por qué? Porque ahí empezó a hacerse preguntas del tipo, ¿y estos otros habitantes de planetas lejanos, cómo conciben ellos la idea de Dios? ¿Cómo conciben ellos la divinidad? ¿Creen en Jesucristo? ¿O estamos hablando de otra cosa? Ahí es cuando él empezó a hacerse este tipo de preguntas filosóficas que se entrelazaban con la alta física y el descubrimiento de nuevas investigaciones antes no conocidas por él. Ahí fue cuando empezó a descubrir que toda la historia humana es un puro cuento escrito por entidades que se han hecho pasar por dioses. Y mucho antes de empezar a escribir ovnis, él ya había escrito libros poniendo en duda a la propia religión católica. Libros como Mi Iglesia duerme o 50 casos de injusticia social, que pusieron de muy mal humor a los altos jerarcas de la Iglesia, y fue expulsado de varios países, incluso fue encarcelado, pasó largos periodos de tiempo en la cárcel. Este hombre fue un auténtico revolucionario en su época y luego lo fue también en el campo de la ufología. Salvador ha escrito obras fantásticas, maravillosas, únicas, que muchos recordaremos hasta el fin de nuestros días, como La Granja Humana o Defendámonos de los dioses, 2 de los quizás mejores obras de este autor. Y es que lo más destacable de Salvador era su carácter, era un hombre pétreo, duro, con una potencia al hablar que parecía un revolucionario político o social. Era un hombre que tenía unas convicciones muy claras de la vida y contaba las cosas tal cual. Yo creo que Salvador era de esos pocos hombres que pensaban en voz alta. Él decía lo que realmente pensaba y sentía, con el corazón. Era muy sincero, muy humilde. Uno podía escucharlo y pensar que parecía que daba un poco de miedo porque era potente, ya os digo. Pero cuando lo conocías te dabas cuenta que detrás de esa especie de actitud tan fuerte, pues no se te comía. Al contrario, era un hombre cariñoso, amable, afable, muy humano. Y como os decía, yo lo conocí cuando tenía 19 años y fue en 1994 con motivo al congreso de homenaje a Andreas Faber-Kaiser que se celebró en Barcelona, concretamente Hotel Plaza. A mí me faltaban, me parece, 2 meses para cumplir los 20 años y ahí fue cuando presencié mi primera conferencia, la que más me marcó de toda mi vida, que fue la de Salvador Freixedo. Y llevaba por título esa conferencia Faber-Kaiser, escritor maldito. En esa conferencia
nos contaba cómo autores como Andreas Faber-Kaiser eran escritores malditos para el sistema, malditos para los que no quieren que se den a conocer ni salgan a la luz secretos oscuros que harían tambalear las posiciones de privilegio de estos mandatarios. Entonces ahí, pues, yo recuerdo que me marché ese fin de semana de Barcelona, que se me cayó al suelo todo, absolutamente, se me habían roto todos los esquemas. Sin duda fue la charla más apasionada que nunca había escuchado, en un hombre que en esa época tenía 71 años, imaginaos, ha fallecido ahora con 96, y realmente para mí siempre ha sido un ídolo, un ídolo. Primero ya sabéis que se fue Andreas Faber-Kaiser, después se fue Antonio Rivera, después se fue Fernando Jiménez del Oso y ahora se ha ido nuestro amigo Salvador Freixedo. De los pocos que quedan de la vieja escuela, quizás JJ Benítez, esperamos que nos dure el tiempo suficiente, es de los pocos que quedan. Y realmente con la partida de Salvador, pues yo creo que se cierra un ciclo de estos personajes, estos héroes, auténticamente héroes, sí, creo que es la palabra correcta, que realmente se han ido con la cabeza bien alta demostrando a todos que es posible plantarle cara al sistema. Yo creo que ese es el legado de Salvador, que fue un auténtico guerrero que nunca se rindió, nunca se echó para atrás, a pesar de que lo amenazaron, a pesar de que vio cosas terribles, cosas que a mí me había contado y que siempre me hizo prometer que no revelara nunca algunas de esas cosas que me contó. Le di mi palabra de honor que no lo haría. Y la verdad es que este hombre para mí fue como un abuelo, o el abuelo que siempre hubiese deseado tener, más que un padre, un abuelo. Yo tengo el honor de poder decir que en ese primer encuentro que tuve con Salvador Freixedo fue muy fructífero para mí, porque recuerdo que le entregué 5 o 6 hojas escritas, mecanografiadas en esa época, pues yo aún escribía con máquina de escribir y bastante mal, por cierto, eran mis comienzos. Y nada, recopilé un reportaje de un caso que yo había investigado, de un contactado, y Salvador me dijo que se lo entregaría a Jiménez del Oso para publicarlo en una revista. En la revista Enigmas. No, perdón, en la revista Espacio y Tiempo. Y efectivamente, al cabo de pocos días, me llama por teléfono Fernando Jiménez del Oso y me dice: bueno, Freixedo me ha entregado un artículo tuyo y nos ha gustado tanto que lo vamos a publicar. Y ese fue el primer trabajo que a mí me publicaron en una revista importante de la época. Y fue gracias a Salvador. Aparte de eso, yo había tenido largas conversaciones con él por teléfono y jamás olvidaré el cariño y la buena disposición que él tenía. Un hombre que, imaginaos, debía de estar pues ocupadísimo. Yo solo era un jovencito, podía ser uno más de los miles, millones de personas que deseaban conocerle, y sin embargo me dedicaba su tiempo y me daba conversación telefónica. Y eso es algo que solo puede hacer una persona humilde, una persona que es auténtica, de verdad. Por eso siento tanto la pérdida de este gran maestro y amigo que se nos ha ido y que fue de los primeros que esbozó la teoría de la granja humana, la teoría de que todos estamos metidos en un mundo gobernado por seres que no son humanos y que controlan a los gobernantes, y que estos gobernantes solo son testaferros humanos, colocados estratégicamente en posiciones de poder, siguiendo las órdenes de los que están más arriba, que sustraen energías sutiles del ser humano a través del sufrimiento, a través de mantener siempre a la humanidad metida en guerras, hambrunas y desastres. Que no es casualidad que esto sea así, que no es una mala gestión gubernamental, sino que está hecho a propósito, porque somos el alimento de los dioses, como decía nuestro buen amigo Salvador. Este es el mensaje. Y desde aquí quiero deciros a todos los divulgadores del misterio que por favor os pongáis las pilas, nos pongamos todos ya las pilas y le dediquemos pronto a un homenaje a Salvador, porque sin duda se lo merece. Se merece un homenaje por toda su trayectoria y toda su vida de lucha.
Bien, no quiero añadir nada más, simplemente deciros que tarde o temprano yo sabía que esto ocurriría, ya digo, tenía 96 años y bueno, su mujer también mandarle un mensaje de condolencia para Magdalena del Amo. Muchas gracias, Magdalena, por tu amabilidad siempre que nos hemos encontrado y tu buena disposición. Te mando un gran abrazo y en estos momentos difíciles, que sin duda lo son, te doy toda mi luz y gracias por haber estado ahí, ayudando siempre y cuidando a nuestro amigo Salvador. Pues eso, añoranza, nostalgia y dolor. Y también rabia, porque, como siempre, los grandes medios de comunicación no se han hecho eco de la noticia de la muerte de Salvador por ningún lado, por ningún sitio. Lo dejo ahí, no quiero cebarme en la rabia y prefiero centrarme solamente en el buen recuerdo bonito de Salvador y toda su trayectoria. Me quedo con eso, no quiero darle fuerza a ese otro lado oscuro que es la rabia y la impotencia y el dolor de ver que no se reconoce el trabajo de un hombre de la talla de Salvador Freixedo. Amigos, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos. Chao.